Hoy quiero hablar de Emma Goldman, ¿cierto? Mujer que nace en Lituania en 1869, al seno de una familia judía, ¿cierto? Con hermanas. Desde pequeña muestra mucha curiosidad, ¿cierto? Por los temas sociales, por los estudios. A los 8 años la mandan a estudiar a una buena escuela, a la casa de un tío, donde al final el tío se gasta la plata, la deja trabajando como dueña de casa. A los 12 años vuelve con su familia ya a trabajar en fábricas. En las fábricas conoce mujeres rusas, ¿cierto? En la lucha, de las cuales ella siente mucha admiración y empieza a tener los primeros como indicios de lo que es una mujer en lucha, ¿cierto? Empoderada. A los 15 años le arreglan un matrimonio en donde la iban a obligar a casarse, a lo que ella se niega y amenaza con lanzarse a un río. Eso, junto al acoso que recibían en ese entonces, hasta el día de hoy, los judíos, ella viaja con su hermana a Estados Unidos. Y llegando a Estados Unidos, se casa, dura como 10 meses, y ahí ella promete que nunca más va a volver a estar con un hombre bajo leyes de ningún tipo, y que el día que ella deje de sentir amor se va a ir sin pedirle permiso a nadie. Luego los hechos ocurridos en Haymarket, ¿cierto? Conocido como los mártires de Chicago, es un hecho que en ella trascendental, en el que marca el inicio en su carrera, podríamos decir, ¿cierto? Como oradora, se convierte en anarquista, en una mujer bastante culta, escribe en la gente común y corriente, es conocida Emma Goldman, eh, llega a ser catalogada como la mujer más peligrosa de América, debido a que, como dice el libro, en el libro que nos enfocamos en este momento para presentar su trabajo, es la palabra como arma. Entonces era justamente lo que ella utilizaba, la palabra como arma, donde ella iba, producía estragos en la gente. La gente del común la conocía. Fue muy común en su vida que se la llevaran siempre detenida, salía con un libro cada vez que salía a dar sus meetings, porque era muy común que se la llevaran. Estuvo presa en 3 ocasiones, fue condenada en 3 ocasiones. En la tercera, al final la deportan por hablar de antimilitarismo. Quiero empezar, ya que dije que estamos trabajando con el libro La palabra como arma, quiero empezar con el capítulo que habla de individuo, sociedad y Estado, porque siento que aquí Emma Goldman instala las bases de lo que es su visión acerca del anarquismo, ¿cierto? En el que ella dice que habla acerca de la época en que la gente está como perdiendo la fe en, en la democracia representativa, en los poderes del Estado, las formas de, de- de control, podríamos decir. Y la gente, quienes están en el poder se dan cuenta también y qué medida toman fortalecer las fuerzas del Estado. Pero ella dice que Emma Goldman se hace la pregunta si acaso el Estado es beneficioso para la humanidad, ya que lo único que hace son tipos de poder coercitivo, en lo que y el hombre se desarrolla realmente solo en libertad. Habla acerca de que el individuo, el motor, ay, perdón, no había avanzado en la... Ahí está. Individuo, sociedad y Estado. Habla acerca del individuo como origen de la revolución. Dice que a lo largo de la historia, todos los grandes cambios o formas de evolución en el ser humano han sido gracias a las luchas en contra del poder, porque el Estado como poder solo busca en sí ampliar o mantener su poder y tiene miedo del individuo autónomo, del individuo que lucha, del individuo que se revela contra este poder. Entonces, por eso ella plantea si acaso el Estado le sirve a la humanidad. Y dice que no, que el individuo es el origen de la revolución.
Y el individuo debería ser consciente de eso. También habla acerca de la individualidad, que la individualidad no significa egoísmo, como muchas veces se enseña, en una forma en una lucha, en una carrera por obtener cosas, ¿cierto? De un tipo egoísta, sino que la individualidad del individuo, valga la redundancia, se trata acerca del desarrollo de la persona. Y lo único que garantiza el desarrollo de una persona es la libertad. Entonces, lo más importante para Emma Goldman es tratar todos los temas, también el anarcofeminismo, desde el desarrollo de las habilidades de la persona, ya sea en hombres, en mujeres. En eso se centra Emma Goldman, en la libertad del individuo, ¿cierto? Luego, como en la mayoría de los libros anarquistas, siempre se trabaja una definición sobre el anarquismo. Ella define al anarquismo como la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad sin restricciones artificiales. ¿Cuáles son esas restricciones artificiales? Vendría lo mismo que va imponiendo el hombre, ya sea el Estado, la raza, la religión, son cosas que están inventadas por el hombre. Entonces, comienza en ese capítulo, de nuevo no lo avancé, Emma Goldman dice, ¿cómo vas a ver el hombre ordinario? Que el elemento más violento de la sociedad es la ignorancia y que su poder de destrucción es lo que el anarquismo está combatiendo. Entonces ella empieza este capítulo desmantelando o desmontando las cosas que se dicen acerca del anarquismo, tanto de la persona ordinaria como de la persona inteligente. Dice que el hombre ordinario le tiene como miedo, porque relaciona el anarquismo con caos, con desorden, ya que el mismo Estado se encarga de, a ver, de hacer creer a las personas que la única forma de organizarse es a través del Estado, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea distinto a eso provoca miedo. Habla también acerca de que el hombre y el hombre culto dice que, claro, que el anarquismo seguramente es como una linda utopía, pero que es impracticable en estos tiempos, porque la persona común está acostumbrada a los poderes coercitivos. Entonces ella comienza desmontando estos prejuicios que rodean al anarquismo, especialmente la idea de que es sinónimo de caos, violencia, descontrol y utopía impracticable. Para ella, el anarquismo es una filosofía profundamente ética y racional, que busca liberar al ser humano en de las tres grandes formas de opresión, que son la religión, la propiedad y el Estado. ¿Qué opinan sobre eso? Están en mudo, compañero. Me causa mucho sentido ese de que el hombre haya escrito la religión, la Biblia. em, Eso. Sorry. Ya, Sí, bueno, yo estaría totalmente de acuerdo con Emma Goldman. Me parece que es muy clara, que es muy lúcida, sobre todo en esto que mencionabas al principio sobre que pues el Estado nunca ha colaborado con el desarrollo de la humanidad. Y también me parece muy pertinente esto que mencionabas sobre Emma Goldman acerca de el individuo, ¿no? Y que individuo no siempre, o el individualismo no siempre hace referencia al egoísmo, ¿no? sí, Sino defender al individuo en tanto que ente que se puede autodeterminar como ente autónomo y como sí, principio de libertad. Eso me parece bien puntual. Y bueno, cuando yo escucho las palabras de Emma Goldman, eh, ahí lamento yo no ser mujer para no poderme identificar más como quisiera, ¿no? Me toca mm, ser varón, pero la verdad es que
Para mí Emma Goldman es de una elocuencia, de una claridad, y me identifico tanto con su discurso, con sus palabras, que realmente lo celebro como ahorita, una vez más. Sí, ¿cierto? Claro, po. Entonces partiendo ya por dejando como claro, entre comillas, porque llegué como súper en otra donde venía del trabajo, todavía no me puedo como desconectar bien de eso. Quiero pasar al tema de lo que, porque ella viene a instalar, ¿cierto?, desde su punto de vista como mujer y acerca de esto, como ella refiere a estas cadenas como psicológicas o cadenas internas, ella habla de eso como fetiches. Y dice que la mujer históricamente o desde su crianza es muy fanática de los fetiches. Y los fetiches vienen siendo todas estas cadenas internas desde el puritanismo, que voy a hablar más adelante. Quiero referirme ahora en su aporte principal en cuanto a los temas de emancipación de la mujer. Emma Goldman trata el tema como la tragedia de la emancipación, ya que en eso entonces estaba toda esta ola feminista, ¿cierto?, que hablaban acerca de la emancipación de la mujer, mirado desde el punto de vista, la mayoría en este movimiento de emancipación eran mujeres trabajadoras, o por decir mujeres cultas, o mujeres, entre comillas, como de clase media. Entonces, estas mujeres, ¿por qué luchaban? Luchaban por una emancipación desde el punto de vista económico, ¿cierto? Desde el punto de vista académico o desde el punto de vista por querer trabajar o conseguir derechos civiles, ¿cierto? O la ciudadanía. Entonces, Emma Goldman habla acerca de la emancipación como la tragedia de la emancipación, diciendo que la mujer debe emanciparse de la emancipación si realmente quiere ser libre. ¿Por qué dice esto? Ella critica duramente al feminismo burgués y sufragista, así lo trata, ya que dice que la mujer no va a ser libre a través de la urna, ¿cierto? Porque no me quiero saltar todavía la parte pero porque al final va como todo relacionado en el tema de la mujer. Dice que la mujer como que está luchando por ser tan esclava o tan explotada como el hombre, ¿cierto? Buscando la ciudadanía en cuanto al derecho a voto. Y dice que, claro, que no está malo, pero que está mal enfocado, que lo que realmente la mujer debería hacer es eh, poder rebelarse ante estas cadenas internas que están impuestas en la mujer. Ya no mirando desde el punto de vista económico o desde el punto de vista cuando también se refiere a que la mujer está como enaltecida, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con el tema del puritanismo. ¿Por qué? Porque la mujer es más pura que el hombre, es más limpia que el hombre, es una dueña de casa, es religiosa, ¿cierto? Entonces que la mujer, al poder llegar al derecho a voto, va a venir a limpiar, como a limpiar la política, poniéndola en un lado como sobre el hombre moralmente, siendo que ella dice que la verdadera emancipación tiene que nacer desde la mujer, desde su interior, desde su autonomía, desatándose, desligándose de cómo debería ser una mujer, ¿cierto? En el punto de vista casta, pura, eh, en ese entonces una mujer por ser no podía saber sobre su cuerpo, estaba desde chica educada para casarse. Entonces a eso también se refiere cuando dice que la mujer se complica demasiado en el tema de la emancipación, porque quiere, quiere tener los mismos derechos que el hombre en cuanto a ciudadanía, o está trabajando y lo único que quiere es casarse para saber cuánto, casarse con un buen partido para poder tener un buen estatus, ¿cierto? Económico. Entonces, dice que la mujer es cómplice del orden, a ver, que mucho emancipado en lo legal siguen reproduciendo los valores conservadores, patriarcales y capitalistas. Ya, ahí se dice más o menos todo lo enreda que estoy un poco de la cabeza. Dice que la verdadera emancipación no se logra con leyes,
sino con la transformación profunda del pensamiento y de la vida cotidiana. Que mientras la mujer sepa que ella puede tener decisión sobre su cuerpo, sobre cuántos hijos puede tener o no, desarrollar sus capacidades, sus habilidades, no querer cumplir con los estatus, con lo que se impone que tiene que ser una mujer. Entonces ella a eso se refiere con lo que es la tragedia de la emancipación, que habla también, acusa como a una ideología inconsciente. Aquí habla acerca del puritanismo. En- Dice que el puritanismo es una de las más grandes cadenas que atan a la mujer, porque eso reprime la expresión. Emma Goldman denuncia cómo el puritanismo convirtió el cuerpo humano en un objeto de vergüenza y el deseo en pecado, mutilando la capacidad de vivir plenamente y experimentar el amor libremente, ¿cierto? Habla acerca también de la hipocresía del puritanismo, porque dice que esconde, porque es como, vuelvo a lo de antes, que la mujer se anula sexualmente desde pequeña, siendo una persona completamente ignorante acerca de su cuerpo, ¿cierto? De las funciones de su cuerpo, sintiendo vergüenza de sus deseos y todo. Y dice que al final hay mucho, por ser que habla acerca de la prostitución, que es como que la prostitución se engendra con el puritanismo. No sé si se entiende lo que estoy hablando. Dice que tanta represión llega a provocar hasta este tipo de la misma prostitución, ¿cierto? Anula, dice que el puritanismo anula lo sensual, lo estético y lo espontáneo. Es un instrumento de poder, ya que desde la postura anarquista sirve a los intereses del Estado y el capital, manteniendo a las personas con una moral de sacrificio, obediencia y autocensura. También se refiere a cómo se fue reprimido el arte a través del puritanismo. Frente a esto, Emma Goldman propone una ética basada en la autonomía, el goce, la solidaridad y la afirmación de la vida. El anarquismo no es solo político, sino que también es profundamente erótico y estético. ¿Hay alguna opinión acerca? Para que vamos conversando y podamos ir sacando, porque siento que estoy un poco tupida, entonces si vamos conversando podemos ir desglosando, porque los temas son Ujú. súper ricos. Sí, yo quería comentar algo que era como desde lo anterior, pero un poco como para referirme un poco al tema de de lo ordinario, que también creo que está muy ligado al control social que se ejerce sobre nosotros permanentemente, en donde la posibilidad de conocimiento es coartada también, es coartada porque cuando nos convertimos en personas con saberes, también somos personas peligrosas para el Estado. Entonces, creo que desde ahí ese mensaje que nos entrega Emma es maravilloso porque nos permite también poder entender este negativismo que existe históricamente respecto a lo que es el anarquismo, a lo que es el anarquismo social, ¿no es cierto? Y todas las ramas del anarquismo. Y en el tema de lo íntimo, creo que está totalmente relacionado también con que la expresión sexual en las mujeres siempre ha sido sumamente reprimida. Y cuando Emma habla de las mujeres no colgarse del Estado, es algo que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, podemos identificar en ciertos tipos de feminismos que existen que también están hechos a bases de privilegios y de obtención de garantías y beneficios que no son igualitarios para todas y para todos. Entonces, en ese sentido, siento que también son feminismos más burgueses que no rompen, digamos, las cadenas que necesitamos romper para lograr esa emancipación y esa transformación social.
Emma también habla acerca de que gran parte de la diferencia entre los sexos tiene mucho que ver también desde el puritanismo con la crianza, po. Ya que a la mujer se le ocultó el tema sexual hasta hace poco tiempo que dejó de ser tabú, ¿cierto? Entonces decía que muchas de las desigualdades provocadas en los sexos o el aporte que se hace hacia el patriarcado es desde ahí, es desde que la mujer era una persona ignorante, ignorante de su cuerpo y de sus goces, entonces eso mismo la encerraba, por la retraía. Yo tengo una consulta. Ujú. Emma Goldman emigra de Rusia a Estados Unidos, ¿cierto? Sí, a Los Ángeles. A Los Ángeles. Ah, ok. Entonces ella se desarrolla en el ambiente industrial de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, Ya, llega en la revolución industrial. ok, yo pensaba que se había desarrollado en Nueva York. Sí, sí Por, estuvo ahí por Nueva York, anduvo en en Los todos esos lados. Ángeles, en Nueva York. Sí, Ya, sí, y ella viajó mucho, viajaba harto, viajaba ya, por todo Estados Unidos. ok. Ella, sí, también desde el mismo puritanismo, fue tratada muchas veces. Emma Goldman tuvo como, a pesar de ser una mujer querida y todo, en cuanto a su lucha y a sus discursos, era una mujer prácticamente en una guerra casi solitaria porque le dieron la espalda muchas veces hasta sus propios compañeros. Una vez estuve invitada a un congreso en Francia, si no me equivoco. Ay, pero lo que es Cawin, yo me lo sé, pero de memoria. Ella estuvo invitada por ser a un congreso en Francia, donde estaba Malatesta, los exponentes de esos tiempos, y a ella cuando a ella le iba a tocar hablar, le dijeron, Emma, por favor, que no tratara los temas sexuales de la mujer. Y ella dijo que si no la dejaban hablar, ella se paraba y se iba. Entonces era tratada, en ese entonces, imagínense, hace cuántos años atrás, era tratada hasta como una mujer asquerosa, porque hablaba acerca de su intimidad, hablaba acerca del goce del cuerpo, hablaba acerca de, de anticoncepción. Se la llevaron presa una vez también hablando de cómo usar un condón, cosas que no eran para nada tolerables en ese entonces. O por el mismo movimiento de emancipación de la mujer, fue tildada hasta de enemiga de la mujer y que era como aliada de los hombres. Entonces era su lucha instalando el anarcofeminismo fue una lucha ardua en la que ella no descansó jamás porque dice en un momento también, dice que ella va a perder la paciencia si insisten con ponerle grilletes en la boca, algo así. Toda su vida fue una lucha desde ese sentido, que fue prácticamente sola, eh, porque sus compañeros también encontraban un poco asqueroso que anduviera hablando acerca de ese tema. Hubieron discusiones con anarquistas por el tema de que ella le daba mucha importancia al sexo y decía que el sexo era uno de los máximos placeres o del amor, del sexo en libertad, del amor libre. Entonces decía que coartar esa expresión del ser humano era aberrante, no dejar manifestar algo tan lindo como era el goce de los cuerpos y la libertad de los cuerpos. Emma Goldman hace mucho énfasis en la libertad del individuo, en su desarrollo. Ya, Franz quiere ahora, hablar por si acaso. ¿quién quiere hablar? Franz, Ya, Hola, ¿cómo están todos? Hola Jessica, buenas noches. Mi consulta es la hola. siguiente. Hablaste mucho sobre el tema de la libertad sexual y íntima del ser humano, pero te he escuchado como que el mensaje fue enfocado netamente a la mujer. ¿Hay alguna parte dentro de su vida que enfocó eso a la sociedad, pero la parte masculina? Evidentemente sacando el patriarcado, pero enfocándose un poquito como a despertar una conciencia en la parte masculina. Sí, sí, ella que se me quedó en el tintero. En cuanto a la emancipación, habla de eso. Habla de que por ser el movimiento de emancipación por la mujer, al dividir entre mujer y hombre, ¿cierto? En esta lucha que tiene la mujer por la ciudadanía, solo ese tipo de lucha feminista solo realza o remarca la diferencia entre los sexos, siendo que la mujer, al convertirse en un ser autónomo, puede gozar
habla acerca de cómo podemos nosotros disfrutar manteniendo nuestras características, como desarrollándonos como seres humanos completos. Entonces, también es cuando ahí se refiere a a la igualdad, que Mm, no estamos sufriendo diferencia. Ahí es cuando habla acerca de las trabas internas, de las cadenas internas, que eso es lo que nos hace diferenciarnos, en vez de fluir como seres humanos libres dentro de un todo. También en el capítulo de la emancipación habla acerca de eso, de cómo no realzar la diferencia entre hombre y mujer, la batalla de los sexos. ah, claro. Habla también acerca, pero eso lo voy a hablar después, matrimonio y amor, de cómo, Sí, una de las en sí, ese sentido, para complementar, hay que recalcar, yo creo que un aspecto interesante de Emma Goldman es que ella nunca se planteó separatista. ujú, Ella planteaba sus críticas y planteaba este tipo de, porque si ustedes se fijan, después de Kropotkin, Bakunin, Malatesta, que hemos visto en las otras sesiones, aquí nos está instalando la idea del poder en la vida cotidiana, en la sexualidad, en sí, nuestras relaciones afectivas, sexoafectivas. Y Emma Goldman planteaba que estas discusiones tenían que estar en el interior del movimiento obrero, en sí, el po. movimiento de trabajadores y trabajadoras, Por eso la no en plantaban, porque grupos quería instalar cerrados. la religión en todos los lugares. Así es. Entonces ese es un aspecto interesante porque su discurso no es solo hacia las mujeres, sino que también es hacia los varones, ¿cierto? Para cuestionarnos el ejercicio del poder. Por eso habla desde los inicios del individuo sin llevarlo a lo masculino, sino como de las personas en general, de las Sí. personas en sí. Que todas y todos debemos de alguna manera romper eso para poder lograr, digamos, sentirnos bien con nosotros mismos, una cosa así. Aviso que quedan 3 minutos y se va a cortar. Como ustedes saben, después hay un pequeño break de 10 minutos para hacerse el cafecito y volvemos en el link que estaba en el correo. Yeka, te Ujú. quedan 3 minutos. Ya, no me quiero saltar todavía al tema de matrimonio y amor, pues creo que podríamos seguir conversando acerca de temas de Emma Goldman, de su vida, ¿cierto? Emma Goldman también estuvo en una cruzada en cuanto a la discriminación en contra de la homosexualidad. No me acuerdo, es un autor muy conocido, pero ella también tuvo una campaña para que lo sacaran de la cárcel solo por el hecho de ser homosexual. También estuvo en ese tipo de luchas, ya que abogaba a la libertad de los cuerpos, ¿cierto? Y al amor libre. No se escucha, no, están en mudo, Oye, ¿y por qué planteaste que el anarquismo es sensual? porque va por la libre expresión de los cuerpos, po, y por Sí, eso sí, yo creo que es sensual. Me gustó el concepto. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Somos dos. Yo Porque, quería dale, dale. dale. Bueno, yo Sí, quería acotar de que esto del puritanismo, bueno, si ella se anduvo moviendo en esa época en que el puritanismo era realmente asfixiante y era sí, prácticamente la religión era como un estado religión Norteamérica y que lo sigue siendo como un estado religión. eh, bueno, es increíble pensar de que ahora ese puritanismo sigue activo, ¿eh? Es posible, es muy visible en los mormones y hay un montón de religiones similares que hay en Estados Unidos donde y hay muchas regiones, localidades donde se practica mucho el puritanismo de una forma más cool, pero ¿cómo se llama? Por lo que vi, eso del puritanismo se ha seguido practicando también, y yo hasta diría que desde algunas corrientes feministas también. Sí. claro, y eso no lo sé, pero de que yo lo he visto y lo he sentido así viajando por Estados Unidos,
Es así, es tan actual esto que estamos viendo ahora que yo lo traspaso a estos tiempos modernos, pero claro, Ujú. con diferencias, ¿no? Con matices, sí, pues. Claro, como ahora es como un puritanismo, en Estados Unidos se practica un puritanismo más cool, ¿no? No tan así hermético, cerrado, sino que eh, eso. Lo que pasa es que me llamó la atención cuando hablaste que cuando estaba este grupo, estaba Malatesta, lo que dijiste sobre Emma Goldman, la censuraron. ¿Eso era porque no compartían lo mismo o con el tiempo después lo fueron integrando? Porque yo creo que era más que nada porque estaba demasiado arraigado el puritanismo, po. Entonces ella viene a romper, a mostrar que existen otro tipo y los tensores también, no solo habla acerca de que la mujer es doblemente oprimida, ¿cierto? Ya sea por el Estado, por la religión y también porque es inferior ante los hombres, ¿cierto? Pero es inferior como no por culpa de los hombres, sino que por la misma, como está establecido los órdenes sociales, desde su ignorancia, ¿cierto? Porque la mujer, y esa es justamente la lucha de ella, porque la mujer es silenciada, Claro. entonces, es doblemente Sí, yo oprimida desde eso. quería, ay, perdón, Yeka, es que yo quería agregar que no podemos cegarnos, digamos, también a que en aquella época al igual que en esta época, digamos, Sí, no existía el cambió. patriarcado y dentro de la política y de la acción, ¿no es cierto? El anarquismo surgió, digamos, desde su inicio, desde la cabeza de hombres y que mujeres vinieran a mover la jaula de alguna manera, también hacía ruido. Sí, Eh, po. hay por ahí un teórico eh, que hace muy buenos planteamientos, pero era sumamente machista, que es Proudhon, y había, digamos, un montón en el anarquismo estaba instalado, digamos, el machismo porque también obedecía a la estructura social en la cual, digamos, se estaba conviviendo. Entonces, desde ahí también la emancipación de la mujer también abre estas posibilidades de pensar en el anarquismo también desde otros lugares. Y se Sí, yo refiere quisiera también a... comentar, Ujú. yo ¿Sí? quisiera comentar que hoy, así en estos días, ayer, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, en las redes sociales de Revista Libertaria, hemos estado publicando en nuestra web, hay toda una sección sobre luchas de género. Entonces, en estos días hemos publicado algunos artículos al respecto, texto, material bibliográfico que pueden visitar. Y es muy habitual, por ejemplo, en esta semana publicamos un texto de Susan Song que habla sobre el anarquismo queer. Y es muy habitual que los comentarios que tenemos que responder en redes sociales es como, ¿por qué le colocan apellido al anarquismo si ya con el anarquismo es suficiente? Digamos, no necesitamos de hecho, colocan, no necesitamos el anarcofeminismo, ¿cierto? Porque con anarquismo, y probablemente conceptualmente tengan razón en que el anarquismo en sí mismo está en contra de toda dominación, Claro. pero curiosamente esos comentarios solo los hacen hombres. Sí, po. Entonces, da cuenta de que no han visto que nosotros reproducimos estructuras de poder en nuestras vidas cotidianas. Nosotros reproducimos violencias y eso efectivamente hay que colocarle los nombres que haya que colocarle porque todavía no lo asumimos de buena forma. No, Pero es porque que, y es necesario visualizar, po, estos otros hilos tensores con nombres, con apellidos, aparte de solo anarquismo, po. ¿y a esta altura existe algún tipo de personas anarquistas que piensen así, como de una forma patriarcada, machista? Yo creo que más que machista, así como abiertamente, yo creo que son micromachismos arraigados, porque no, Mm, que, que por lo mismo que puede molestar, o cuando hablar de forma inclusiva, pues también hay mucha gente que le molesta, pues, mm, ¿cachai? claro. Entonces dicen que no, no es necesario. Y sí es necesario, porque existe una diversidad que tal vez, y no que tal vez, sino que siente la necesidad de ser tratado de otra forma. De otro, digo otro porque
no va con lo que está establecido en el trato, ¿cierto? Y Emma Goldman se defendía cuando era censurada, ella se defendía diciendo de que la sexualidad femenina se había mirado de una forma como pervertida, po, como demonizada. Entonces, ¿cómo, cómo si queríamos ser seres libres, cómo nos podíamos guardar los impulsos nuestros más naturales impulsos, po, que están relacionados directamente con nuestra sexualidad? Entonces habla acerca del desarrollo del hombre como un punto súper importante lo que es nuestra sexualidad. Habla también acerca del Estado, cómo dirige nuestras relaciones íntimas, pues, cómo también se mete en nuestra intimidad. Entonces, yendo en contra de todo eso, ella defiende desde esa postura siempre anarquista la libertad de las personas. JR quiere hablar. No sé si me veo ahí, compas. Buenas, paso saludando. Buenas. Eh, Encuentro sumamente interesante Bueno, yo leí hace muchos años el manifiesto de Emma Goldman del puritanismo. Y no me quedó muy claro si cómo se refería a la prostitución de la época. Pero sí tengo el recuerdo de ciertos parafraseos o ciertos pasajes de ese manifiesto que hablaba un poco de que el catolicismo de la época o el cristianismo más recalcitrante, de alguna manera como que quería, bueno, ocultaba por un lado que existía una gran porción de personas de la burguesía que accedían a la prostitución. Entonces, yo tengo el recuerdo, me gustaría si ustedes a lo mejor manejan más antecedentes, de que decía que de alguna u otra manera era engendrado a partir de esa hipocresía y doble moral que tenía la sociedad puritanista de la época, es decir, los católicos, los religiosos de la época. No sé si ustedes tienen más antecedentes al respecto y cómo se pronunciaba Emma Goldman con respecto a la prostitución. Eso más que nada, compas. Sí, Emma habla acerca de la prostitución, diciendo que habían, se les cobraba a los prostíbulos, se les cobraban impuestos, ¿cierto? Y habían, ese dinero era utilizado también por el Estado, por la iglesia, con plata de la prostitución se construían hasta iglesias. Entonces, ¿por qué decía que se ocultaba tanto y por qué se demonizaba tanto? Y había mujeres también que mil veces, en vez de estar trabajando en las fábricas, preferían prostituirse. Vale, gracias, compa. Quiero pasar ahora al tema de matrimonio y amor, ¿cierto? Y Emma dice que dentro de la verdadera emancipación de la mujer, Emma propone, se encuentra la liberación de la institución del matrimonio, ¿cierto? Porque dice que es un acuerdo económico que no tiene nada que ver, que es más que el amor y el matrimonio, se dice que van como juntos, que son sinónimos. Y dice que es todo lo contrario, porque hasta son antagónicos, porque el amor es un sentimiento puro que nace sin dueño, que florece en libertad, y el matrimonio es un acuerdo económico basado en expectativas y deberes, ¿cierto? A la mujer desde niña se le inculca como que su más grande logro o que estamos hechas para casarnos, para encontrar un hombre que no importa, a ver, cuando decían, hasta mi abuela lo escuché, cuando decía, él, to- él, él sí era alcohólico, me pegaba, pero en la mesa nunca faltó nada. ¿Cierto? Entonces, Emma habla acerca de cuánto el matrimonio degrada a la mujer,
porque dice que se invierte demasiado para lo que tiene las ganancias, porque la mujer se vuelve al final, sobre todo en ese entonces, en una vida parasitaria y completamente sumisa ante su marido. El marido era el dueño de la mujer, ¿cierto? Y la diferencia dice que el costo es demasiado alto también en comparación al hombre, porque el costo del hombre es más que nada económico. La mujer lo paga con su vida, su sacrificio, eh, vivía encerrada en la casa criando, ¿cierto? Manteniendo la casa solo a las labores domésticas gratuitas, mientras que el hombre lo pagaba solo desde un punto de vista económico, más que nada. Eh, Aquí también se refiere al amor, voy a leer textual, dice que el amor es el más fuerte y profundo elemento en toda la vida, el precursor de la esperanza, de la alegría, del éxtasis, el amor que desafía todas las leyes, el amor, el más libre y más poderoso forjador del destino humano. ¿Cómo es posible que esa irresistible fuerza pueda ser sinónimo de matrimonio? Esa pobre y mezquina mala hierba concebida por el Estado y por la Iglesia. Así de aberrante encontraba el matrimonio, así de aberrante es el matrimonio ante los ojos de un anarquista, ¿cierto? Paso al otro tema. Estoy como trabado un poco, no puedo avanzar. Ya, acerca del control de natalidad. No estáis proyectando y acá, pues tenéis que agrandarlo un poquito para que puedas avanzar. Ah, yo juraba que estaba proyectando. O sea, se ve, pero no la has proyectado. En el de abajo. Acuérdate, ese que es así como el que está al costado. Sí, sí, pero es que no me agranda desde ahí. Ahí sí, Ahí Ahí sí. 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 Aquí ella hace una crítica al capitalismo, que en ese entonces la mujer y el cuerpo de la mujer no pertenece a ella, sino que pertenece al Estado, ¿cierto? Al mantener este acuerdo, esta obligación del matrimonio, la mujer se convierte como en una fábrica de carne, ¿cierto? Que donde exige eh, mayor cantidad de hijos, mayor cantidad de mano de obra, también culpa al control de natalidad, culpa de que también promueve la precariedad, ¿cierto? Porque mientras más hijos se tiene es mejor, pero dentro de la familia no es mejor, porque una persona, un hombre, por ser en el caso del hombre, con un montón de hijos, tiene que trabajar y le resta todo el otro tiempo para poder luchar o para poder desarrollarse, ¿cierto? Dice que también es esencial que la mujer fuera consciente acerca de su cuerpo y de cuántos hijos, de la decisión de cuántos hijos poder tener, porque dice que es esencial para la salud mental y física de la mujer. La mujer ignorante se ponía a engendrar, embarazarse, ¿cierto? Sin poder recuperarse entre un embarazo y otro, sin poder criar a los niños eh, un, sin poder criar libremente a su hijo, ¿cierto? También está en contra de esto por el derecho a decidir, po. Por eso ella también cuando fue encarcelada, porque estaba hablando acerca de los sistemas de los métodos anticonceptivos, que decía que era muy necesario que la mujer estuviera consciente acerca de los métodos anticonceptivos, prohibidos en ese tiempo. El sufragio, ¿dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. Ya. Lo Esta es una de considero una las ilusión. frases célebres de Emma Goldman. Es una de las Así, frases famosas. Nosotros lo tenemos en un tazón. si votar sirviera de algo, estaría prohibido.
Dice que lo considera una ilusión política que distrae la verdadera emancipación. Para ella el voto no representa un poder real para el pueblo, sino que una forma de participación superficial en un sistema que perpetúa la desigualdad, la explotación y la obediencia. Habla acerca de que el voto lo único que es, para lo único que te sirve es como para elegir con qué azote te van a dar, ¿cachai? Eh, que no entiende cuál es la lucha de la mujer por el sufragio, porque como anarquista está en contra del Estado y del sistema. Dice que frente al sufragio defiende la acción directa como método legítimo de transformación. Cree que los cambios reales, como el sindicalismo, la abolición de la esclavitud o el derecho al aborto, han sido conquistados por resistencia, no por el voto. Que los grandes logros del individuo son a través de la movilización, de la revolución, que el Estado no te otorga desarrollo, todo lo contrario. Dice que también que la emancipación de la mujer, como dije hace un rato, que la emancipación de la mujer no va a venir desde la urna, no va a liberar a la mujer desde la urna. Entonces está en contra del voto. Sí, y yo creo que Igual, además, en su época, esta oposición al voto era doblemente interesante, dado que lo que ya se mencionaba hace rato, había este movimiento de las mujeres sufragistas, ¿no? Eh, abogando por el derecho a votar, y poniéndolo como una libertad de las mujeres, ¿no? Sí, Que ciertamente habían estado excluidas pues muchos aspectos del pacto del Estado, del pacto estatal, pero pues también la mirada crítica de Emma Goldman en ese sentido era puntual, ¿no? O sea, porque las mujeres estamos luchando por una suerte de grillete, una suerte de esclavitud, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y además yo también creo que Emma Goldman en este sentido y en muchos otros, lo que se hablaba de la sexualidad y demás, se adelantó en muchos sentidos a su época y sí, plantea cosas que incluso hoy día no están sí. todavía superadas. Hoy día el feminismo, sí, muchos, pues sí, muchos aspectos de ciertos feminismos siguen abogando por este tipo de igualdades, ¿no? Que hacen Sí. más juego al Estado a una verdadera emancipación del individuo y en particular de las mujeres, ¿no? Eso, Hasta por ser hasta en la lucha con el aborto, pues, cuando se exacto. pide aborto legal en vez de aborto libre. Exactamente, sí, porque entonces ahí el Estado te dice, bueno, puedes abortar de aquí a acá, pero si te pasas de esto, entonces ya vas a dar a la cárcel, ¿no? Regulariza Y, la... y así es, así es. Sí, va. Eh, sí, estoy súper de acuerdo con Alan en relación como a temas que tomaron más fuerza por ahí como por los años 70, mediados de los años 70, en otros tipos de feminismos que no eran ciudadanos, que tiene que ver con la funcionalidad de nuestros cuerpos, de cómo somos servibles al capitalismo, las mujeres, cómo de alguna manera estos controles de natalidad nos permiten cosas para seguir sustentando, digamos, la estructura capitalista y nos restringen en muchas cosas. Nuestros cuerpos, digamos, cuando nosotros pasamos a ser ciudadanos de un Estado, inmediatamente las mujeres vivimos en un panóptico de que nuestros cuerpos, al tener cualquier tipo de cambio, va a estar totalmente visualizado por el Sí, Estado. Los consultorios, los hospitales, ¿no? Si saben de una mujer que estuvo embarazada y posteriormente no lo está, va a ser perseguida. Y eso sí, pasa, digamos, hasta el día de hoy. Entonces, el control que existe sobre nuestros cuerpos es gigante. Entonces, es una aberración. Y que Emma en esa época ya
lo estuviera visualizando. Me parece una compañera maravillosa, digamos, que nos entrega esas luces y hoy día podemos estar, digamos, con temas que son muy similares, que todavía, digamos, no están totalmente corregidos socialmente, pero que vamos avanzando y que los vamos mirando y que no estamos contentos con eso. Ujú, Sí, yo quisiera aportar también en que aquí hay una continuidad muy interesante. Esto es la misma frase, digamos, dicha por Bakunin en otro nivel. Cuando Bakunin dice el enemigo es el Estado, finalmente Emma Goldman lo lleva a la cotidianidad y lo plantea como la ciudadanía, se opone a la ciudadanía. Exacto. La ciudadanía lo que viene a hacer es negar la lucha de clases. La ciudadanía lo que viene a instalar es que todos los ciudadanos, ricos o pobres, valen lo mismo. Un ciudadano, un voto, ¿cierto? Y desde el anarquismo se instala la sospecha. Se dice, ojo, los ricos no votan lo mismo que votan los pobres. Los ricos deciden y los pobres no. sí, Entonces, po. hay una traducción, yo creo que uno de los aportes más transversales de Goldman en todos los temas que aborda es que los lleva a la cotidianidad, los saca del análisis estructural del Estado opresor, lo reafirma, pero lo reafirma desde la visión cotidiana. Si votamos, no estamos siendo libres. ¿Sí? Lo está instalando desde una mirada del día a día de las mujeres y los varones, digamos, en la cotidianidad. Y eso me parece sumamente interesante. Sí, po. El votar no tiene nada que ver con nuestro desarrollo. Me faltó, a ver, sí, no hablé sobre la maternidad. También en cuanto a la maternidad se refiere en contra del matrimonio también como institución, de cómo se da el poder de, y eso se vivió hasta hace pocos años acá, ¿cierto? Y yo creo que a nivel mundial, en que cómo un hijo que puede ser concebido por el amor, ¿cierto? El Estado se toma la atribución a través del matrimonio de tratar a un niño como bastardo. ¿Cierto? ¿Qué hijo era, o los hijos naturales o los hijos legales? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cierto? Y hasta hace poco todos los hijos son legítimos, eso, esa era la palabra. Eh, entonces habla acerca de que un hijo debe nacer rodeado de amor, bajo libre elección. Solo así un hombre y una mujer libre son la base de la seguridad para un niño. ¿Cierto? Habla acerca de la libertad también en cuanto a la maternidad para la mujer poder elegir sobre su cuerpo y cuántos hijos quiere tener. Eso también está ligado con lo que era el control de natalidad, seguramente, ¿cierto? Militarismo. Emma Goldman hizo grandes campañas en contra del militarismo. Como lo dije también en un principio, esa fue cuando a ella la deportan de Estados Unidos, fue por estar haciendo campaña en contra del reclutamiento para la guerra. Lo condena de forma radical, considerando una manifestación brutal del poder estatal que destruye la libertad, perpetúa la violencia y convierte a los individuos en instrumentos de obediencia ciega. Habla de cómo en ese tiempo, por ser para la guerra, cómo reclutaban a los jóvenes hasta sacarle la última gota de humanidad, ¿cierto? Y después los dejaban, después cuando volvían, los dejaban con una pensión mísera y convertidos en nada, pues criados para obedecer. También también hace una crítica a las mujeres devotas, ¿cierto?, de todos los poderes del Estado y cómo la mujer también siente como una devoción por los militares, por la patria, y porque muchas veces ellas tenían mucho que ver en inculcarle a su hijo el ser militar, porque iba a salvar. Hasta el día de hoy, ¿cuántos jóvenes no se meten, no se reclutan para poder tener una carrera y seguridad económica? ¿Cierto? Entregando toda su dignidad y su humanidad a la institución a defender, porque habla también acerca de que los ejércitos no cuidan al pueblo, sino que cuidan los intereses del Estado. No protege, eso mismo iba a decir, no protege a los pueblos, sino que sirve para imponer los intereses del Estado a través de la violencia,
¿cierto? Está diseñado para aplastar la disidencia y mantener el orden mediante la fuerza. Como anarquista está completamente en desacuerdo con el militarismo. Es inevitable no pensar, seguramente ustedes han visto más de algún video de los reclutadores en Ucrania, porque, claro, ser militarista en un país que está, en comillas, paz, digamos que no está en ningún conflicto, es más fácil, digamos, ser militarista, ser antimilitarista en un país que está en un conflicto bélico. Los Sí, videos que llegan de los reclutadores en Ucrania, digamos, prácticamente cazando a la gente en la calle, porque es un ejército que va en pérdida, digamos, y ya no le quedan personas que combatir. Entonces, efectivamente ahí se desconfigura un poquito. Yo creo que aquí lo interesante es, desde una perspectiva latinoamericana, es cómo los estados en Latinoamérica militarizan la sociedad, digamos. Ya no solamente, claro, estamos en contra del ejército, obviamente, de la institución completa, pero también cómo van militarizando la sociedad. Eso va inclusive desde los nombres de las calles, de nuestros barrios, que van colocándole los nombres de militares, haciendo apología, creando los mitos, ¿cierto?, del heroísmo, todo para que finalmente pueblos que tienen muchos más elementos en común terminen siendo antagónicos, egoístas, y se tengan mala, digamos. ¿Sí? Distintos pueblos, normalmente los pueblos limítrofes. En general, los chilenos no tienen problema con Brasil, por ejemplo, ¿cierto? Pero las y los chilenos tienen mucho resentimiento con Argentina, mucho resentimiento con Perú y Bolivia, ¿cierto? Que son los países con los cuales hay límite directo, y precisamente porque los ricachones en otros tiempos se han peleado intereses y los que han muerto son trabajadores y trabajadoras. ¿Para qué vamos a decir lo que pasa en una guerra con las mujeres, po, digamos? Son botín de guerra y el patriarcado se vuelve absolutamente actual, digamos, porque a los prisioneros de guerra varones se les trata de una manera distinta que a las prisioneras de guerra mujeres. Entonces, efectivamente, el militarismo, instalarlo como parte de nuestra práctica, de nuestra política desde el movimiento anarquista, es fundamental. Argumentos definitivamente sobran, digamos, para poder decir que necesitamos actualizar y mantener una práctica y un discurso antimilitarista. Sí, y la cantidad de millones que se van también en todos los recursos que utiliza un país para utilizar en guerras, en formaciones, en armas y en un montón sí, de cosas que... hace un estudio profundo acerca de eso, de toda la plata que se va directo al militarismo. JR quiere hablar. Compas, sí, encuentro que es así como que me huele la cabeza lo fantabuloso que tiene en su planteamiento por cómo va expresando ahí la compa la idea de la Emma Goldman en relación a el antimilitarismo. Porque, claro, precisamente en uno de los países más militaristas, militarista digo, la historia, ella hablándole directamente, qué sé yo, al tío Sam, en una época en donde sabemos que el militarismo era súper directo, pues así como casi un dedo apuntándote, alístate yanqui para ir a salvar, qué sé yo, los otros pueblos del yugo del otro lado en la Guerra Fría, del yugo marxista, el yugo del bloque occidental, oriental, digo, y ella plantándose directamente al enemigo Estado, diciéndole directamente, no, hasta aquí nomás, somos objetores de conciencia, estamos en contra de este militarismo, que es obligación. Entonces, encuentro que a lo mejor han pasado 100 años, pero creo que para a quienes nos hacen mucha resonancia el tema de ser objetores de conciencia y estar en contra de las guerras del capitalismo, eh, pienso que el más su aporte, Emma Goldman, que es fantabuloso, el que el que ella digo se pronuncia directamente por una sociedad altamente militarizada, por donde se le vea, desde los deportes, así como súper imperialistas, del básquet, el voleibol, digo,
hasta la cultura como en el ADN propio de Estados Unidos. Pues entonces, En como el ellos, cine, en el cine, las series, las películas, todo, y a la Hollywood. larga siempre son triunfadores y no se acuerdan que los vietnamitas a través de este viejito, ¿cómo se llama? Ho Chi Minh, lograron frenar el militarismo, pero claro, también había, qué sé yo, militarismo detrás, pero en materia de otro quintal, pero a lo que voy sí es precisamente a el aporte que hace Matt Goldman con relación a la objeción de conciencia y este militarismo que se va recrudeciendo en estos Estados-naciones como el Estados Unidos. Sí, pues está completamente, va en picada en un país que es súper patriota, po. Nos quedan 8 minutos. Sí, yo nada más quería comentar que en relación a cómo el militarismo ha sido pues algo esencial en América Latina, en México tenemos el caso de dos gobiernos progresistas o que se dicen emanados de la izquierda, uno que terminó y uno que está empezando y que resultaron 1.000 millones de veces más militaristas que los gobiernos de derecha pasados. Y lo que es increíble también es cómo mucha gente que militaba en la izquierda o que se dice de izquierda y que durante los gobiernos de derecha se oponía al militarismo, ahora con el militarismo traído por la disque izquierda o por el progresismo, ya lo aceptan sin ningún miramiento, ¿no? Y hay sectores amplios de la izquierda en México que están felices con el extremado y exacerbado militarismo en México, siendo que además, justo por un militarismo que empezó hace varias décadas en este país con gobiernos de derecha, de centro y ahora de izquierda, el país ha padecido muchísimo los abusos de los militares en las calles, ¿no? Ahora resulta que con este gobierno de izquierda, la Policía Nacional es militar. Y eso antes los gobiernos de derecha no lo habían logrado. Ahora estos gobiernos progresistas lograron que por ley la Policía Nacional sea una policía militar. Y la izquierda, o bueno, grandes sectores de la izquierda institucional, por supuesto, lo aplauden el militarismo, la policía militar en México, ¿no? Entonces eso también es impresionante y habla como de un continuo, pues, ¿no? Que independientemente de quién gobierne, es exactamente el mismo modelo. Y tiene que ver mucho también con la ignorancia de las personas. Totalmente. Sí, sí, pues. El antimilitarismo para el anarquismo es fundamental porque estamos en contra del Estado. En cambio, para el marxismo es una cuestión de solo de táctica. Si Sí, ellos controlan el ejército, está todo bien, digamos. Sí. Claro. Tiene que básicamente que ver con una cuestión del contexto. En cambio, para nosotros no es una cosa de contexto, es una cosa de principio. El ejército y la policía defiende a los ricos, jamás nos va a defender a nosotros y a Y nosotras. es parte de la estructura del Estado.